¿Qué tal, chicos? Continuando con nuestro curso de literatura 1, estamos con el tema de marcas de literariedad en el discurso estético, en el apartado de la función poética. Ya habíamos visto en la clase anterior qué era la función poética, cuáles eran los rasgos distintivos de esta. Decíamos que hacía uso de ciertos recursos estilísticos como lo que eran las figuras retóricas. Habíamos visto la clase anterior el apartado de los tropos y hoy continuamos con esto de la función poética en su tema o subtema de lo que van a ser las figuras retóricas eh, de dicción y que habíamos dicho que las figuras de dicción se subdividen en construcción y pensamiento. Hoy nos toca ver estas figuras de dicción en su apartado de construcción. Y para este caso vamos a tener ejemplos de estas figuras de construcción y el primero va a ser el caso de el hiperbatón. El hiperbatón nos refiere a que consiste en una alteración de orden gramatical. Este orden gramatical se altera a partir de la siguiente forma. Veamos el ejemplo o el pequeño fragmento de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, que es de una poetisa mexicana que sobresalió en la época del barroco. Y su poema dice: con el color de la mortal herida, de un agravio de amor me lamentaba. Me lamentaba de un agravio de amor con el dolor de la mortal herida. Si nosotros nos damos cuenta, aquí en este ejemplo, estamos determinando que hay un cierto desorden gramatical en la segunda parte del poema. Vamos a ir marcándolo para que nosotros diferenciemos cuál es ese este, orden gramatical que sufre en su alteración del primer verso, de los primeros dos versos con los siguientes continuos, o más bien con el siguiente. Entonces decimos que con el color de la mortal herida, ¿sí? Es entonces con el dolor de la mortal herida, lo subrayamos y vamos con el dolor de la mortal herida. Para que visualicemos esto, vamos a cambiar un poco de color para mostrarles cuál es la otra parte. Y después dice, de un agravio de amor, de un agravio de amor, aquí tenemos, de un agravio de amor me lamentaba. Vamos a cerrarlo para no se ve muy claro, pero ahí está, me lamentaba. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos una cierta alteración del orden gramatical dentro de este pequeño fragmento del poema de Sor Juana Inés de la Cruz, y a eso nos referimos con el apartado del hiperbatón. Por otro lado, vamos a tener una figura que se llama elipsis. La elipsis es la omisión de términos que se sobreentienden por sentido común. ¿Y en qué consiste esta omisión de términos que se entienden sobre sentido común? Bueno, tenemos la frase de me lamentaba, que es retomada del poema de Sor Juana Inés de la Cruz, donde nosotros a veces decimos o caemos en el error de decir yo me lamentaba, pero prácticamente si yo anexo, digamos que ese yo antes de me lamentaba, digo yo me lamentaba, pues prácticamente estoy provocando un pleonasmo y es repetitivo. Entonces, cuando nosotros omitimos este yo, entonces nos queda la frase me lamentaba y ahí prácticamente este pronombre me está indicando que fui yo. Entonces cuando lo omitimos, eso se refiere a una elipsis. Otra figura de dicción en el apartado de construcción vamos a tener a la sinonimia. La sinonimia es una parte donde utilizamos palabras sinónimas pero continuas. ¿Sí? En este caso vamos a ver en el ejemplo del fragmento de Miguel de Cervantes Saavedra,
en su novela de Don Quijote de la Mancha, que es un escritor español, y que nos dice, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en la memoria, al final le vino a llamar Rocinante. ¿En dónde vamos a encontrar esta cuestión de las palabras sinónimas continuas? Pues las vamos a encontrar en la parte de formó, borró, quitó, añadió, deshizo y tornó. Esta es la parte de la sinonimia, o a esto nos referimos como sinonimia, donde nos vamos a visualizar una repetición continua de sinónimos que parecieran ser que están enlistados de un fragmento de Miguel de Cervantes Saavedra en su novela del Don Quijote de la Mancha. Estos serían entonces los ejemplos de hipérbaton, elipsis y sinonimia. Otros ejemplos de figuras de dicción de construcción vamos a tenerlas en el pleonasmo, que es lo que nosotros veíamos hace rato como ejemplo en la figura anterior. Entonces, vamos con la función que dice pleonasmo significa un término que aunque se entienda por sí mismo, a veces se vuelve repetitivo y caemos en esa acción. Entonces, dice que es un término que se repite o se entiende por sí mismo. Por ejemplo, dice, yo soy el tata de estos niños que son mis hijos. Cuando nosotros aquí mencionamos que este es un regionalismo, con la cuestión de mis hijos, pues prácticamente si entiéndase que el tata es como el papá de los pequeños, entonces dice, yo soy el tata, yo soy el papá. Y aquí tenemos un pleonasmo, dice yo y soy, ¿sí? El tata. Prácticamente aquí tenemos un pleonasmo en yo soy. Simplemente podría decir soy el papá o soy el tata, ¿sí? Pero no, tenemos aquí dos que hacen referencia al yo. Y después dice, de estos niños que son mis hijos. Y si dice que es el papá, pues prácticamente pues es el papá de sus hijos, ¿no? Entonces aquí tenemos otro. O la típica frase que escuchamos en ocasiones que dice oríllese a la orilla, si te vas a orillar, pues prácticamente te haces referencia a una orilla. Esto parte del lenguaje coloquial florido que tenemos en nuestra vida cotidiana y que a veces pues caemos en esos aspectos del pleonasmo. Por otra parte, vamos a tener lo que es la anáfora. Y la anáfora nos refiere a que es una repetición de varias palabras al inicio de cada verso, que tienen una equivalencia en estas. Entonces, dice que la anáfora repite una o varias palabras al inicio de cada verso. Y tenemos aquí un ejemplo de una canción popular que dice así. Dentro de la jaula, un loro, saltó el loro, saltó la jaula, saltó la mesa, saltó la dama. Si nosotros nos damos cuenta, hay una cierta repetición dentro de de nuestro pequeño fragmento de esta canción y que las vamos a marcar, por ejemplo. Aquí totalmente vamos a tener lo que es la repetición de una palabra como tal. Sin embargo, en la primera frase, con los tres últimos versos, pues prácticamente hay una repetición. En la primera es una palabra y en las tres siguientes continuas, pues prácticamente es saltó y la. Y a esto nosotros le llamamos anáfora. Sin embargo, aquí hay una repetición constante en la primera les decía, de una palabra y en las otras tres ya vienen una repetición de dos palabras. Y a esto le vamos a llamar anáfora. Entonces, esto es por el momento con respecto a la segunda parte de la función poética, analizando las figuras retóricas en su cuestión de figuras de dicción de construcción. Y bueno, chicos, nos vemos y hasta la próxima.